Mil buenas noches. ¿Alguien entendió? Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Bien, vamos a empezar. Hoy día empecé saludándolos con los mensajes de señas, porque hoy día vamos a hablar justamente de este lenguaje, del lenguaje verbal, no verbal y paraverbal. Pero dentro de todo, este lenguaje de señas se está haciendo cada vez más notorio, porque si hablamos eh, de igualdad, de no a la discriminación, de lo que es equidad en la educación, de una u otra forma, estos chicos y chicas que tienen problemas auditivos, ¿no? Eh, Se comunican a través de señas, ¿no? Ellos tienen un alfabeto, tienen un montón de cosas, cada vez ustedes en los noticieros ven de repente a alguien que está diciendo las noticias con manos, inclusive en el show, perdón, en un concierto, no me acuerdo de quién de estos famosos, hubo al costado una persona que iba también hablando con señas, ¿no? Nosotros esto ya no se puede quedar atrás, no lo podemos ser tan indiferente porque, porque ya es algo más, ¿no? Algo más que nosotros tenemos que investigar, de repente por ahí meternos a algún curso, porque es la realidad, ¿no? Cuando se hablan de aulas inclusivas, de colegios inclusivos, se habla justamente de que todos son iguales, todos tienen la misma capacidad. Y estos chicos tienen una discapacidad física, más no neurológica. Son altamente intelectuales, como todos, son altamente eh, muy prestos al aprendizaje. Lo que a ellos le tienen la barrera es de no escuchar. Entonces, unas cositas por aquí y unas cositas por allá, iremos aprendiendo, porque tampoco nosotros no podemos ser tan exclusivos, ¿no? Por eso hoy día, buenas noches. Así se dice en el lenguaje de señas. Buenas noches, ¿no? Entonces, ciertas cositas, porque sí nos vamos a encontrar, quizás en nuestra aula no, pero alrededor, en nuestra comunidad. Qué bueno, qué bueno, Claudia. Entonces, si quiere algunas frases, ¿no? Como buenas noches, buenas tardes, gracias, hasta luego, ¿cómo estás? ¿No? Y luego poco a poco, hasta que podamos entendernos con ellos como ellos entienden, ¿no? Con nosotros, porque ellos sí nos leen los labios. O sea, ellos nos entienden, ni nosotros no le entendemos. Entonces, hay que tratar de buscar. Bien, chicas, entonces vamos a empezar hoy día con nuestra clase, ¿no? Con nuestra clase, que justamente vamos a hablar del lenguaje verbal, no verbal y paraverbal, ¿no? Tres tipos de lenguaje fuera de lo demás, porque hay un montón de lenguaje que ya lo tratamos, bueno, a grosso modo lo vimos la semana pasada, el lenguaje artístico, científico y que eran 12 si no me equivoco. Y obviamente vamos a ver estos tres principales, porque estos tres principales se dan a nivel de nuestros niños.
¿ok? Recordemos que nosotros tenemos niños de 0 a 5 años. Entonces son niños que de una u otra forma van a utilizar o van a pasar por etapas de cada uno de este tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya. Y recordemos que el lenguaje en los niños empieza de menos a más. Casi como todas las habilidades, nosotros aprendemos de menos a más, ¿no? No aprendemos de más a menos, no, es de menos a más. Yo tengo que recordar, ver las características de niños que yo tengo, niños de 3 años, de 2 años, de 4, de 5, de 1 año, de 6 meses, para yo poder trabajar, ¿no? Esto tipo de lenguaje, ¿no? Ya se pueden imaginar que este niño que tiene 6 meses no le vamos a enseñar lenguaje verbal, ¿no? Nosotros hablaremos, pero a él no le exigiremos, o a ella. Entonces tenemos que tener muy en claro las características de estos niños, ¿no? Para poder saber qué le puedo exigir y qué no le puedo exigir. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el lenguaje verbal y no verbal, ¿no? Obviamente el lenguaje verbal no es el que incluye el uso de las palabras, sea el idioma que sea el que se utilice, ¿no? No porque en Canadá hablen el francés o el inglés va a cambiar, ¿no? Eso ya no es lenguaje verbal, sí, es lenguaje verbal porque utilizan, ¿no? Palabras, ¿no? Sin embargo, el no verbal es justamente todo lo contrario, es decir, el que implica el uso de vocablo alguna de ninguna lengua, ¿ok? Entonces tenemos aquí un cuadrito en lo que decimos, el lenguaje verbal usa palabras para que se lleve a cabo la comunicación. Ejemplo, quiero decirte que me gustas mucho. El lenguaje no verbal no usa palabras para comunicarse, sino que emplea gestos, miradas, sonrisas, elementos no verbales. Mario sonríe a Luisa y la forma muy especial, ¿no? Con que la mira, sabemos que a Mario le gusta Luisa. Solamente con la mirada. Él no está diciendo nada, pero con la mirada nos da la clave. Ah, él está interesado en ella, ¿no? La forma de mirar, ¿no? También tenemos en la parte verbal la forma de la postura del cuerpo. Cómo yo me paro, cómo yo converso, ¿no? Hay personas que hablan con las manos atrás. Eso significará sumisión, o sea, me someto, ¿no? Yo soy sometida a lo que me dice. Otras, ¿no? Hablarán con las manos acá en la cintura. Es, no me provoques porque yo, ¿no? Yo ataco, ¿no? Otras con las manos acá adelante, pero movilizándolas, ¿no? Son las personas nerviosas, ansiosas, inseguras. Yo converso y miro a los ojos. Esa persona que no mira a los ojos, o una de dos, o te miente o simple y llanamente no es sincero o no te dice la verdad. ¿Sí? Todo esto es lenguaje corporal. Ahora, hay especialistas, sí, los psicólogos tienen un bagaje, ¿no? De cómo, mirando nada más, pueden entender qué tipo de persona viene. Recordemos que cuando uno llega a veces al psicólogo, muchos no van con muchas ansias, ¿no? Van porque, no sé, le exige de repente el colegio de su hijo o hija, van porque ya en casa le pusieron un tope, y no, y dice, o vas o ya, ¿no? Van porque en el trabajo mismo los mandan, ¿no? A pasar este examen psicológico. Entonces, van, entre comillas, preparados, ¿no? Entonces, estas personas llegan y dicen, ah, no, yo me tengo que poner así, así. Pero
Ellos, los psicólogos y las psicólogas, son tanta experiencia que del momento que ingresan ya le sacan el perfil. Ah, no, él es asas. Aunque me digan lo contrario, yo sé lo que es, ¿no? Entonces, esto nos ayuda muchas veces, esta comunicación verbal y no verbal, nos ayuda muchas veces a poder de repente llegar a no rozar con otras personas, a que nuestra comunicación sea más asertiva, ¿no? Porque lo que se busca con el lenguaje, sea verbal, no verbal, es comunicación. ¿Qué puedo comunicar? A ver, verbal o no verbal. ¿Qué puedo comunicar? Levanto mano, antes que se me entusiasmen. Levanto mano. A ver, Nancy. Podemos comunicar las emociones, Miss, cuando estamos alegres, sonreímos. Ese es en el no verbal o lo podemos decir, ¿no? En lo verbal. Correcto. Gracias. Geraldine. Buenas noches. Buenas noches. En lo Ajá. verbal, los niños pueden expresar sus inquietudes o pueden contarte lo que ha pasado en casa. Y en el no verbal, cuando vemos que entran a clase así callados o tristes, y ya uno ya con sus gestos podemos saber qué es lo que está pasando. Ok, gracias, Geraldine. Elizabeth. Muy buenas noches. Buenas En lo noches. verbal es la comunicación que nos expresa el niño, ¿no? Cómo se siente, si está feliz o está triste, cómo se siente con la docente, ¿no? Y en el no verbal es los gestos que ellos hacen, ¿no? Carita triste, están idos o se llegan a la clase y se cruzan los bracitos y se quedan ahí quietitos y no dicen nada. Muy bien, gracias, Merlinda. También podría ser los saludos, ¿no? En lenguaje verbal. Bueno, cuando dentro los alumnos saludamos, ¿no? También podría ser la despedida, las palabras mágicas, ¿no? Y en el lenguaje no verbal sería con señales, con mímicas, ¿no? Bien, gracias. Sara, y termino con Magali. Sara. Miss, buenas noches, compañeros, buenas noches. Al respecto de no verbal, el niño demuestra con sus gestos, con sus mímicas y con las muecas que pone, ¿no? Y de alegría o de tristeza, de todos los sentidos de sus emociones. Lo verbal, él lo conversa, lo habla y los gestos también lo demuestra y se desenvuelve el niño. Eso serían mis gracias. Karina. Miss, buenas noches. Miss, buenas noches. Buenas noches. Entonces, Miss, el niño cuando nos quiere comunicar con el lenguaje no verbal, Miss, es cuando ya, o sea, empieza a hacer berrinches, también no quiere quedarse en el aula, llora, y eso es lo que ya no verbal. El lenguaje verbal es el niño cuando se siente feliz, cuando la docente dicta la clase, opina, habla, se juega todo, ¿no, Miss? Ese es el lenguaje verbal. Gracias. Ok, termino con Magali. Vamos, Magali. La última. Sí, Miss, buenas noches. Misita, los alumnos, los niñitos cuando expresan, a través, ¿no? Expresan en verbal es cuando expresan todo a través de las palabras, ¿no? De palabras. Y en no verbal es cuando expresan, ¿no? Los sentimientos, por ejemplo, las emociones, que está triste, ¿no? Que está alegre, que está feliz, todo eso. Ok, gracias. Muy bien, tenemos muy bien entendido lo que es verbal y no verbal, ¿no? Los dos tipos de lenguaje nos sirven para comunicarnos, ya hemos dicho. Pueden ser intereses, emociones, ideas, pensamientos, posiciones, críticas, pero las dos es comunicar. Bien, en este triple cuadrito que vamos a ver acá, vamos a ver ciertas ventajas que tiene la comunicación verbal y no verbal, ¿ok? Ya hemos puesto la definición, ¿no? Acerca de que en el verbal es todo lo que expresamos a través de palabras.
Y de ahí que tenemos que tener mucho cuidado con lo que expresamos, ¿no? En lo no verbal, lo que somos capaces de transmitir a través de los gestos y el lenguaje corporal, ¿no? Más cuando yo creo que más de una ahorita es casada o tiene su pareja, ya desde que uno lo ve entrar, a veces dice, ay, Dios mío, ya tuvo algo hoy día, ¿no? Porque todo su ser lo expresa, y más nosotras porque ya los conocemos, ¿no? Quizás afuera aparenta, buenas noches, buenas tardes, y ay, miren, ¿no? Pero cuando llega a casa ya se saca como se dice la mascarita, ¿no? El lenguaje es utilizar palabras y signos lingüísticos, ¿no? Tenemos las consonantes, las vocales. En la comunicación verbal, su medio es el lenguaje corporal, ¿no? Y los signos paralingüísticos, ¿ok? Los canales en el verbal es oral o escrito. La comunicación puede ser escrita. En el no verbal, la expresión, gestos y lenguaje corporal abarca desde la mirada, ¿no? O los movimientos de las extremidades hasta la postura corporal, ¿ok? Todo eso me expresa algo. Entonces sabemos que tenemos días malos, días buenos, días regulares, pero nosotros a veces tenemos que darnos cuenta cuál es nuestra posición corporal, ¿no? A veces sin querer estamos con las manos acá, en la cintura, y otra persona lo puede tomar como defensa, ataque, ¿no? Se me quiere atacar, ¿por qué me pone las manos ahí, no? Hay otras personas que ponen sus manos, como les digo, atrás, es sumisión. Ah, no, a ella o a él lo tengo acá en mi manito, ya acá me tiene miedo, ¿no? Entonces hay que ver cómo nosotros expresamos y cómo la otra parte, los demás, se expresan hacia nosotros, ¿no? Hay personas que tienen una jefatura, que pueden ser director, pero te llaman la atención de tal manera que tú no lo sientes, porque lo hacen en forma asertiva, sin gritar, conversando, ¿no? ¿No? ¿Sabes qué cosa? Esto no me pareció, la próxima vez, por favor, toma en cuenta esto, este otro, este otro, este otro, ¿no? Entonces, que uno realmente se va con las ideas más precisas en la mente que cuando alguien te llama la atención gritando, ¿no? Cuando te gritan, o sea, viene lo que es el temor, el miedo, ¿no? Y peor, si es algo que no es justo para ti, viene peor, ¿no? Porque viene la ira, viene de repente el enojo, viene por ahí la frustración de no poder contestar porque es mi jefe, porque es mi jefa, porque es mi papá, porque es mi mamá, y yo mejor me callo, no, entonces viene todo eso. Receptor en la comunicación verbal puede estar o no puede estar presente, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo estoy utilizando la expresión verbal, ¿no? Y ustedes no están presentes, estamos detrás de una máquina, ¿no? Sin embargo, en la no verbal es indispensable su atención visual. ¿Sí? No hay como que tú veas a la persona y digas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas en el lenguaje verbal? Es rápida y el mensaje tiende a ser siempre claro. Es lo ideal, es lo ideal. Brinda la oportunidad de corregir. Ay, no, mejor no lo pongo así, mejor lo pongo así. Es consciente y razonada, ¿no? Porque yo no voy a poner paparrote en medio, ¿no? Tengo que ver cómo está la redacción, cómo va la ortografía, si se comprende o no se comprende, y mejora la atención, porque yo tengo que leer. Al leer tengo que estar concentrada y tengo que estar atenta. Entonces, hay esas ventajas. Sin embargo, las ventajas en la comunicación no verbal transmite emociones y sentimientos.
Y al transmitir emociones y sentimientos ocurre algo ahí. ¿Qué puede ocurrir ahí cuando uno transmite emociones y sentimientos? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Alguien? ¿Qué puede pasar ahí? Cuando uno transmite emociones y sentimientos, hay algo que puede pasar. ¿No? Miss, a través de lo no verbal, de repente una confusión de que tú estés diciendo algo y la persona que te mira esté percibiendo otra cosa. Correcto. Correcto. Cuando vamos a emociones, más que todo a emociones, todavía el ser humano se lleva por las emociones. No hay un control, una autorregulación de nuestras emociones. Todavía no hemos aprendido esto, ¿no? Y hoy día, algo por ahí escuchaba con un psicólogo que dice que tenemos una zona reptilínea en el cerebro. Esa zona reptilínea es la que, o sea, autorregula tus emociones, ¿no? Y cuando no lo autorregulas, sale justamente la ira, la cólera, el hecho que puedas ir a golpear, no solamente a insultar, sino a golpear y hacer cosas que de repente jamás pensaste hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que un poco trabajar y en constancia, sobre todo, ser constante en nuestra autorregulación de emociones, ¿no? Sabemos que es difícil, es difícil, es difícil. ¿Por qué? Porque justamente tú no sabes cómo vas a reaccionar frente a situaciones muy intensas, ¿no? Entonces, inclusive el psicólogo decía, lo mejor que puede hacer la otra persona es retirarse. Es retirarse. Yo entre mí decía, a mí me dejan sola yo gritando, voy y lo persigo porque no soy una loca. Pero es lo lógico. Si yo veo que el volcán está eruptando, lo único que tengo que hacer es salirme. Y si es posible, correr, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que buscar es la autorregulación, ¿no? Como les decía hace un rato, hay personas jefes, ¿no? Que te llaman la atención de una forma muy, muy asertiva, ¿no? No elevan la voz para nada. Tras eso hasta con una sonrisa, ¿no? Y tú te quedas dentro de todo satisfecha. Te vas, ya tengo que cambiar esto, y le agradeces. Algo así también pasa con esta zona reptilínea, ¿no? Esta zona en que no, o sea, ya, ¡plah!, se rompen todos los esquemas y sale la parte animal de uno, ¿no? Porque eso se llama la parte emocional animal, ¿no? No pienso, actúo. No me interesa si le tiro la olla y le rompo la cabeza, le parto en la mitad y se queda descerebrado. No pienso en eso, simple y llanamente tiro la olla. No me interesa que toda su familia se entere que la bofeteé. Me porto un bledo, la bofeteo, le golpeo, ¿no? Y ahí viene justamente esto de los maltratos, ¿no? De los maltratos tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. Entonces, cuando se transmite emociones y más en comunicación no verbal, hay que tener mucho cuidado. Como decía, ¿no? La alumna que participó, que se puede confundir. Ahí puede haber una confusión, ¿no? ¿Me habló alto? ¿Que me está llamando la atención o qué cosa? ¿O habló alto? ¿Que me gritó o me está llamando la atención? ¿Qué es lo que está haciendo? Eso hay que ir nosotros trabajando
para poder estar tranquilos con nosotros mismos. Si Nirvana, levantaste la mano. Sí, maestra, buenas noches, Buenas compañeras, buenas noches. Maestra, me parecía muy importante esa partecita que tocó acerca de la estabilidad o manejo de lo que son las emociones. Es muy cierto lo que usted dice. A veces, muchas veces actuamos por impulso y no manejamos, como se dice, ¿no? El término, lo que es la emoción y lo que es la razón. Entonces, creo que existen estrategias así para solucionar los conflictos, ¿no? Porque un conflicto siempre se va a dar por la diferencia de opiniones. Yo pienso que los conflictos en manera nos ayudan a ver y también a respetar lo que son las opiniones de los demás, pero para eso también creo que debemos de aprender a entablar una comunicación asertiva, también una comunicación empática y en el caso, digamos, de que no se pueda solucionar un problema, acceder a lo que es una negociación también. Correcto, sí, así es, ¿no? Bien, y otra de las ventajas es que complementa la comunicación verbal porque ayuda a conectar mejor con los receptores y mostrar otros aspectos y virtudes del emisor. ¿Ok? Entonces, estas son las ventajas, los canales del lenguaje verbal y no verbal. ¿Lo utilizamos prácticamente a diario? Lo utilizamos prácticamente a diario. Aunque nosotros no lo hagamos con intención, lo utilizamos, ¿no? Ya está inmerso a veces en nosotros y manejamos mucho la mano, ¿no? Pero una cosa así, alto, ¿no? A veces puede pasar mi hijo, ¿no? Que a esta hora a veces llega, entonces ya le pongo la mano acá, o sea, me pongo mi mano así justo para la entrada y ya él ya sabe, ¿no? Ah, ya está ocupada mi mamá, ¿no? Porque me puede ver en el laptop y de repente estoy en otras cosas, ¿no? A veces, ¿cuántas veces en reuniones o qué sé yo, pues de pronto alguien por ahí, está diciendo que es loco, no le hago caso, o de pronto cállate, ¿no? Mejor no hables nada. Entonces casi lo utilizamos muy cotidianamente, fuera de, como les digo, la expresión corporal, ¿no? Que puede estar acompañando a esta expresión verbal que nosotros utilicemos. ¿Bien? ¿Cuál es el objetivo de este lenguaje verbal? Es esencial para el desarrollo integral de los seres humanos. Si no hay una comunicación, si no hay un lenguaje verbal, no verbal, paraverbal, el ser humano no puede relacionarse con los demás, ¿no? Porque imagínense 5 personas en una sala. Ninguno habla. Es más, ni siquiera se miran. Cada uno está con una mirada fija en algún punto de esa sala. No hay comunicación. No hay comunicación. Entonces, ¿yo cómo sé cómo se llama, cómo sé qué piensa, qué hace, en qué trabaja? Si simple y llanamente me enfoco a la pared, mutis, las otras 4 personas igual. O sea, nosotros tenemos que comunicar. Aunque sea un buenos días, unas buenas noches, unas buenas tardes, va a ayudar a romper ese hielo, ¿no? Algunos te saludarán verbalmente, otros te dirán, ya sabes que te están saludando. ¿Me puedo sentar acá? Sí, alguno contestará, el otro te dirá, ¿cómo si no sientas? Buenas noches, ¿están esperando al doctor fulanito de tal? Soy la última. Entonces, ahí empieza ya una comunicación. Sin la comunicación, el ser humano no puede crecer. Todo es comunicarse. Porque no tan solo voy a comunicar en lo que quiero o no quiero, ¿no? Sino que también voy a comunicar contenidos, ¿no? Los relatos, estas historias ancestrales que se cuentan. Y eso ha pasado de boca en boca.
eso ha pasado, ¿no? De generación en generación, pero de boca en boca, ¿no? Esos cuentos, esas leyendas, esos mitos que por ahí, ¿no? De las sirenas que aparecen y de no sé cuánto. Eso ha sido de boca en boca. Y eso va a pasar también. No, mi mamá me decía que para que salga, no sé, para que salga un bizcocho bien rico hay que echarle el polvo de hornear para que crezca. Mi mamá me dijo, yo no tengo nada escrito, que de repente para el ají de gallina hay que echarle también un poquitito de ají colorado, pero un poquitito nada más para que le dé el sabor de los tres ajíes. No hay nada escrito, de repente ya hay escrito, pero a mí en mi caso pasó de boca en boca. Su mamá le dijo a ella me lo dijo a mí, yo le transmito a mi hijo, porque yo tengo un solo hijo y a mi hijo le transmito esto, ¿no? Esa expresión oral. Hablo de cultura, ¿no? Hace tiempo, ¿no? Como justo hablábamos de Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Lima, así como el corazón de Jesús. Yo vivo en el centro de Lima. Antes salían las procesiones y era todo un movimiento, no como el Señor de los Milagros, que bueno, ya eso, el Señor de los Milagros acapara, como se dice, pero había gente que acompañaba, ¿no? A Santa Rosa, gente que acompañaba al corazón de Jesús, y ahora no hay nada, ¿no? La misma María Auxiliadora se cerraba la Brasil. Bueno, los que viven en Lima creo que deben de conocer la Avenida Brasil, ¿no? La Avenida Brasil tiene como una, dos, tres, cuatro carriles, y los carriles del medio tienen dos carriles cada uno. Cerraban la Brasil, porque María Auxiliadora tenía tal cantidad de gente. Y con el tiempo, ¿no? Con el tiempo no se va limitando esto que es cultura, porque para mí es cultura también, ¿no? El homenaje a María Auxiliadora, a Santa Rosa de Lima, como yo le digo, bueno, mañana quizás un montón de gente va a estar ahí en el pozo, ¿no? En el pozo de Santa Rosa, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy día se supone que debe haber una verbena, ¿no? No sé si habrá o no habrá, con castillo. Antes era eso. Inclusive venía la Tuna de Villarreal y la Tuna le cantaba a Santa Rosa de Lima, porque Santa Rosa de Lima siempre ha sido conocida como una artista, ¿no? Ella tocaba una guitarrita, cantaba y todo lo demás. No sé ahora cómo será, o sea, se va perdiendo esto, ¿no? Pero siempre quedamos esas personas que lo vivieron, ¿no? Y se comenta. Y yo me imagino que si ustedes están en provincia, algo también irán arrastrando, ¿no? Quizás en provincia todavía hay más arraigo cultural que acá en Lima. Acá en Lima ya sé como que todas las sangres están acá, ¿no? De todos lados. Entonces como que esto ha bajado. Pero ¿cómo se llama? En provincia todavía. La gente todavía y sigue todavía y vive todavía. Como se dice, están los viejos son los que siguen la tradición. Traigo, no importa, a mis hijos les hago venir de Estados Unidos, de donde sea, pero vienen a este Santiago, pero vienen a la catedral, pero vienen. Entonces, hay otro tipo. Entonces, hay esto y esto va en forma oral, ¿no? También nos ayuda a desarrollar el pensamiento, porque yo para hablar tengo que pensar. No soy una cotorrita que no lo repito lo que me dicen, yo tengo que pensar, entonces por lo tanto desarrolla el pensamiento. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo sigo? ¿Cómo contesto una pregunta? ¿No? ¿A qué se refiere lo que me están preguntando? No, me están preguntando sobre de repente cómo ha subido los precios en el mercado y me voy a poner a hablar, no sé, de Santa Rosa de Lima. ¿No? Tengo que ver, tengo que tener, ¿no? Regula el comportamiento, porque al hablar nosotros no tenemos que quitar, ¿no? Y tengo que serlo pausado para que me puedan entender, para que me pueda escuchar, ¿no?
Yo tengo que hablar pausadamente. Por lo tanto, me regula el comportamiento. Aunque ahora pues se escucha cada grosería que a veces uno dice, ay Dios mío, ¿no? Pero es esto, hay una regulación de comportamiento. Yo no voy a salir gritando, oye tú, que me... No, pues tengo que, ¿no? Silbo o de pronto, o oye, para recién llamarlo y poder conversar. No grito de una vereda a otra vereda, ni mucho menos de 2 cuadras, sin nada de eso, ¿no? Entonces, ahí es. Y realizar aprendizaje, porque yo al leer, aprendo. Al escuchar, aprendo, ¿no? Y estos aprendizajes van a ser cada vez más complejos, ¿no? Más complejos. Estos aprendizajes me van a llevar a algo más alto, no a una sola cosa, sino a algo más. Yo no me limito, sí, yo voy a ser profesora, ya, pero yo no me limito tan solo a recibir o a estudiar, ¿no? Lo que me dice. Yo tengo que ir mucho más allá. Hoy día hemos hablado del lenguaje de señas. Por ahí podemos aprender quechua. Por ahí de repente en la aymara, ¿no? Algo que sume, ¿no? Mis conocimientos. Por ahí de repente algún diplomado, algún curso, algún taller, ¿no? Sobre problemas de aprendizaje, sobre el autismo que también está en su furor, ¿no? Sobre de repente TDAH que tenemos ahora, como comentábamos un poco con la directora, ya nuestras aulas son inclusivas al 100%. Antes había uno que otro niño con TDAH o con autismo. De las 10 aulas que hay en la institución donde yo trabajo, por lo menos, lo mínimo, encuentras 2. Lo mínimo. Porque hay aulas en donde hay 3 y hay 4 casos. O sea, cada vez, ¿no? Se está volviendo más inclusiva. Por lo tanto, tenemos que prepararnos. No podemos estar, ay, no, la de Sane, ya ahí viene, ay, no, la psicóloga. Yo también me tengo que preparar. Porque si no, ¿cómo yo enfrento? ¿Cómo yo ya no solo huelo? Porque a veces nosotros comentábamos con la compañera, decimos, ay, a mí me huele, a mí me huele. Pero ya no solamente es oler, es agarrar y decir, ese niño, esa niña tiene esas características que me dice que cómo poder hablar al papá, a la mamá. Yo no le voy a decir de frente, ¿sabe qué, señora? Su hija es autista, ¿sabe qué, señora? Su hija... ¿no? Nos ponemos en los pies en los zapatos de ellos, y nadie, ¿no? Al menos a mí no me hubiera gustado que me digan, oye, ¿sabes qué? No, no. ¿Cómo comunicarme? ¿Hacia dónde tengo que ir para buscar ayuda para mi niño? Para buscar ayuda a esa familia. Porque si papá y mamá no fueron, ninguno hemos sido preparados para ser padre y madre, imagínense, pues, ninguno tampoco será, ¿no? Será estará preparado para un autismo o un TDAH. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bien, ¿y cuáles son los elementos que influyen? Uno, el emisor, que es el que produce el mensaje. El que habla, el que escribe, el que gesticula. Ese emisor obviamente tiene que ser alguien que realmente ayude a esta comunicación, ¿no? A esta comunicación. Entonces, nosotros tenemos que estar, cuando nosotros recibimos esta comunicación, debemos de tenerlo muy claro, ¿no? Cuando nosotros damos, tenemos que tenerlo muy claro lo que se quiere decir. El receptor. ¿Quién es el receptor? La otra persona, ¿no? La que escucha, ¿no?
el que está el destinatario, el que lee, el que mira. Recordemos que el periódico que tiene un lenguaje escrito nos comunica también. Las revistas, ¿no? Obviamente, los noticieros, escuchas y miras. Entonces, yo como receptora, ¿no? Tengo que escuchar y ver tal como me lo explican, ¿no? No agrandarlo ni nada por el estilo. El mensaje, o sea, nosotros tenemos el elemento que para mí es principal, es el mensaje. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Es la información que se envía entre el emisor y el receptor. Oye, quiero hablar contigo. Ya. Nos encontramos a tal hora. Ya. Y de pronto, ¿qué quieres hablar? Te quedas en el aire. Si yo ya quedo con alguien, es porque necesito comunicar con alguien. Madre de familia, tenemos una reunión urgente a tal hora, tal día. Y de pronto llegó el día de la reunión y no tenía ni pie ni cabeza en mi reunión. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que quería dar? Y el código, que es el conjunto de signos y de reglas que utilizamos para producir el mensaje. El saludo, ¿no? De repente las gracias, por ahí dijeron las palabras mágicas, ¿no? Es el código, por favor, ¿no? Estos signos y reglas que se utilizan. Si es un mensaje escrito, el punto. Muy diferente es el punto que la coma, que el punto y la coma y que los dos puntos. No sé si se le enseñaron y si no le enseñaron, vean en Google qué significa cada cosa. No, no es poner por poner. Sí, Nirvana, te escucho. Maestra, creo que también se consideraría de importancia el código que vendría a ser el idioma. Por ejemplo, si todos hablan español y yo que vaya a hablar en inglés, nadie me entendería lo que yo quiero decir, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Es igual, ¿no? Yo de repente me voy a alguna comunidad en Puno donde hablan aymara y yo solamente hablo castellano. O sea, ¿qué mensaje puedo darles? ¿No? Que voy a hacer un cero a la izquierda, obviamente, ¿no? Entonces, esto es. Bien. Y ahora, ¿qué actividades yo puedo realizar para que mi niño o mi niña pueda desarrollar este lenguaje? ¿No? Uno, interpretar, contar cuentos y cantar canciones. Yo les comentaba, no sé si a ustedes o al otro grupo, ¿no? Que hay las rondillas, ¿no? Esa de que dale, 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 dale a la pusita con la piedra grande, con la chiquitita. Y se vuelve a repetir, y se vuelve a repetir lo mismo, a tal punto que el niño va aprendiendo. Y aprende nuevas palabras. Dale, mosita, grande, pequeña, ¿no? O de repente por ahí, periquito, periquito, se parece a su mamá, periquito, periquito, se parece a su papá, periquito, quito, papá, quito, mamá, y va, y va. Como se repite, y se repite, y se repite, y se repite, ese niño va aprendiendo, ¿no? Con cantarle canciones, porque nosotros cantamos hasta decir basta, ¿no? Busquemos canciones que ayuden, ¿no? A su vocabulario. Busquemos, hay canciones pequeñas que se repiten, la letra y se repite la letra a tal punto, ¿no? Que que el niño pueda aprender. Entonces, ahí que el niño aprende también otros idiomas con canciones, ¿no? No me voy a olvidar, hace años mi hijo tenía 3 años, le tocó una profesora que era muy emocionada con el inglés, creo que estaba aprendiendo. Y mi hijo de 3 años aprendió a cantar el Jingle Bells, ¿no? Y lo pronunciaba muy bien. Jingle Bell, Jingle Bell, tan, 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 tan. Y yo decía, ¿qué? O sea, es que tanto le repitió la profesora y la profesora le repetía y volvían a repetir que se aprendió. Se aprendió. Y ahí me dejó mucho más claro que a través de las canciones el niño puede aprender.
Entonces hay que tener mucho cuidado, buscar canciones. Y hay un montón de canciones chiquititas, bonitas, que se están perdiendo de repente, ¿no? Ese de, pollito asado, apimentado, apuchi puchi puchi, que está quemado. Eso se repite con las manitos cuando tienen 5 meses para que vayan ya movilizando esa manito que le va a servir luego para, ¿no?, levantarse, ¿no? Entonces, pollito asado, apimentado, apuchi puchi puchi, que está quemado, ¿no? Porque el niño está así. Entonces lo que hacemos es abrirle las manitos con esta canción, ¿no? Pollito asado, apimentado, y se va repitiendo. Y pues, Hito, ¿quieres el pollito? Sí, ya. Pollito asado, apimentado, se va repitiendo. Pollito asado, o sea, ya, miren cuántas palabritas va entrando. Lectura de labios. A veces esto de hablar, pronunciar bien, ¿no?, ayuda. Cuando de pronto tú le puedes voltear y decir, el niño ya sabe. No puede hacerlo. Jugar al veo. ¿Qué es lo que veo? Pero no qué es lo que veo aquí, ¿no? Sino qué es lo que veo un poquito escondido. Porque el niño entonces busca la atención y la concentración. No lo voy a ir a los aparatos, a las cosas que ven a la mano, ¿no? Veo, siempre te están caminando y por ahí en un árbol veo un pajarito. Veo un pajarito. Y el niño va a decir, ¿dónde? Empieza él a buscar. Entonces él va a buscar otra cosa. Veo una mariposa. Ya. Entonces eso, pronunciar palabras, es reconocer objetos, unirlo con la palabra, ¿no? El juego de la oca, eso de que palabras que empiecen con pa, palabras que empiecen con p, ¿no? El parchís, que ya saben que es el juego de ludo, ¿no? Los juegos de carta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, juego de cartas, juego de las palabras encadenadas. Mi mamá me dijo que fuera al mercado A, y van aumentando las cosas, ¿no? A comprar aceite. El otro vuelve a decir, mi mamá me dijo que fuera al mercado a comprar aceite y papa. Mi mamá me dijo que fuera al mercado a comprar papa, aceite y arroz. Y así van aumentando. Me voy a la playa y tengo que llevar mi ropa de baño. Me voy a la playa y tengo que llevar mi ropa de baño y bronceador. Y me voy a la playa y van aumentando. Esos son los juegos de palabras encadenadas, ¿no? El juego de roles, el médico. Tráigame termómetro. Este niño va a aprender ciertas cosas. Tráeme termómetro, está con fiebre. Pásame la inyección. Tráeme el alcohol. Son cosas que así nada más no lo utiliza, pero conoce su significado, ¿no? Que van a la tienda, hay que pesarlo. Toma mi plata, dame el vuelto. De mamás y papás, ¿no? ¿Qué dice mamá? ¿Qué dice papá? Entonces, hay todas estas actividades que de una u otra forma ayudan a desarrollar el lenguaje verbal. En ningún momento estoy diciendo, pongan su lámina y que el niño empiece a merda. No. El lenguaje lo aprendemos en el día a día. En el día a día. Recordemos un poquito, váyanse al 2020. No manejábamos mucho esta palabra Zoom, Meet, Padle, no lo manejábamos mucho, ¿no? Ahora yo puedo decirle, chicas, dejemos el Zoom, vamos a un Meet, y ustedes saben de qué se trata, ¿no? O yo puedo agarrar y decirle, chicas, ¿saben qué? Voy a abrir un Padle para que ustedes saben. Entonces, esto ayuda el día a día.
Por lo tanto, este chico o esta chica, esta niña o este niño, que en casa solamente escucha a la abuelita, el papá, la mamá, que buenas noches, buenas tardes, hola, ¿qué tal? Vete a dormir, ponte tu ropa, ponte tu pijama, y de pronto sale a un mundo que ya no hablan tan solo de buenas tardes, buenos días, sino que hay actividades en donde, ¿no? Él pueda expresar sus ideas, expresar sus emociones, que le cuenten cosas y escuche palabras, va a ayudar a que este vocabulario enriquezca, que este vocabulario sea más activo y mucho más productivo, que ya no vas no, va a hablar, va a poder hablar, va a poder, ya no me duele la cabeza, me duele la barriga, estoy cansado, te lo va a expresar. ¿Eh? ¿Qué factores afectan este lenguaje verbal? Mensajes confusos, que lo hay, ¿no? Que a veces alguien te dice y de pronto dice, ¿qué quiso decirme? Ay, Dios, no le entendí. Eso que van por la rama, se va por la ramita y termina en el tronco, y tú no sabes a la final es que te dice, ¿no? Para que tus mensajes sean claros, evita usar conceptos ambiguos. Anda, tráeme eso. ¿Qué es eso? Yo tengo una compañera que habla así. Oye, Rosy, ¿has hecho esto? ¿Qué es esto? Ella se ha acostumbrado a esa palabrita. Yo la paro así fácil. ¿Qué es esto? Esto, pues, ¿pero qué es esto? Dime, la clase de hoy, la clase de mañana, dime, jajaja, se mata la risa. Ella está acostumbrada a esto. Es que esto, es que esto, es que esto. Las barreras físicas. Existen también barreras físicas que pueden interferir con la forma en que se recibe el mensaje. Aquellas personas que de repente no pronuncian bien, aquellas personas que sufren de tartamudez, ¿no? Que de repente tienen un tic para hablar, ¿no? Y yo te dice, ¿no? Yo hace tiempo encontré una persona así que yo me desesperaba porque, hola, ¿qué te hace? Pero ¿qué te hace? Y yo decía, Dios, no sabía cómo captarlo, ¿no? Ser inoportuno. Se está hablando 2, 3 personas de algo y de pronto ¡plá! Se mete alguien, ¿no? Falta de empatía. No, esta no me cae, pero no la paso ni con jugo, ¿no? Entonces ni le escucho. ¿Por qué le escucho? Bueno, no me importa un pepino. No me importa. Entonces ahí hay falta de empatía. No caigo, no me ven, entre comillas, o no me siente esta persona con buenos ojos o con qué sé yo, y entonces ni caso. Y el silencio, ¿no? El silencio, como dice, es mortal. Con el silencio te dicen todo a la hora de la hora, ¿no? Este silencio que muchas veces terminas y ¡pah! Y toda la habitación se quedó en silencio. Tú te quedas, ¿y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿No? Silencio mortal. Entonces, todo esto son factores que afectan y que nosotras tenemos que estar preparados, obviamente. No podemos dejar a un lado. Yo no sé cuán empática puedo ser o cuán empático me puede caer la otra persona. Yo no puedo saber si la persona que voy a entrevistar, voy a ver, voy a conversar, nunca lo he conocido y me han dicho que vaya a buscar a fulanita de tal, tenga algún problema físico. Porque ahora con la inclusión todos pueden trabajar, ¿no? Entonces, eso hay que ver, ¿no? Estos factores que afectan tenemos que estar preparados. Simple y llanamente preparados. Y vamos a ver a grosso modo cómo se desarrolla, ¿no? Esta comunicación, este desarrollo del lenguaje en nuestros niños pequeños. Porque ya les he dicho, este desarrollo va de menos a más, ¿no? De menos a más. Y tenemos que tenerlo en cuenta justamente para poder
tener una buena comunicación con ellos. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, los bebés comprenden su primera palabra pronto, como a los 5 meses. Pero antes de esos 5 meses, obviamente mamá, cuidadora, papá, la abuelita, la tía, el hermano, la hermana mayor, qué sé yo, tiene que tener una constante conversación. Ese niño va a entender a la medida que nosotros estimulemos, ¿no?, que él entienda. ¿A través de qué? A través de oraciones, a través de palabras. ¿Cómo yo puedo ir diciendo, te voy a sacar la ropita, te voy a bañar, qué rica que está el agua, qué rica que está tu comida? Ese niño quizás sonreirá. Y tú dirás, ya se está comunicando y eso le gustó. Pero las primeras se producen recién a los 5 meses el gorgoteo, ¿no? Sus palabras están entre los 10 y 15 meses de edad. Que normalmente, ¿cuáles son esas palabras? ¿Alguien se acuerda en sus niños cuáles son esas palabras? Agú. Agú. Papá, ¿Qué más? Papá. Papá, ¿no? Mamá. Mamá. Ajá. Exacto, ¿no? Esas son las primeras palabras que muchos, inclusive, ¿cómo se dice? Nos dicen los psicólogos, nos dicen que no es un lenguaje, sino que repiten, ¿no? Y uno dice, ¡ay, dijo papá! ¡Ay, dijo mamá! Ya luego alcanzan un hito de 50 palabras en vocabulario. O sea, va creciendo y ya no es solamente papá, mamá, teta. De repente por ahí meten la pelota, no pueden decir pelota, te dicen ota. Por ahí de repente ya mete los nombres, ¿no? De repente por ahí la tía nena y se aprenden en nena, ¿no? De repente no le dicen mamita, le dicen mita. O sea, va aumentando, ¿no? Y productivos alrededor de los 18 meses, ¿no? Donde ya pueden decir, dame agua, por decir, nada más. No esperen que le vayan a decir, dame agua tibia, no quiero el agua de la tetera, quiero el agua del termo, no, nada de eso. Y ya un vocabulario productivo alrededor de los 18 meses y un hito de 100 palabras entre 20 y 21 meses. ¿Okay? En sí, si nosotros vemos, es rápido. El lenguaje es lo más rápido que se aprende. ¿Por qué? Porque se utiliza diariamente, ¿no? Se utiliza diariamente en casi todas las actividades que realiza este niño o esta niña. Por lo tanto, como se repite, va a aprender más rápido. Y vamos a entrar al lenguaje no verbal. Que si ven la figura ahí abajo, esas dos personas ¿qué están haciendo esas dos personas? Saludando, Miss. Saludando, ¿no es cierto? Se están saludando. Bien, entonces, esto, lenguaje no verbal, ¿no? Es la información que transmitimos a través de ¿qué? De los gestos y del lenguaje corporal. Vamos a repetir cuán interesante, cuán importante es ese, ¿no? Es la expresión corporal, chicas. La comunicación no verbal tiene que ver con gestos, sonidos, movimientos y otros elementos paralingüísticos, ¿no? Movimiento, porque yo puedo hacer así. ¿Y eso significa qué? Si yo hago así, ¿qué significa? Rapidez. Rápido, ¿no? Rapidez. Ágil. Claro, ¿no? Limpiarse las manos.
También puede ser, ¿no? Pero si estoy conversando y de pronto es la 1, eso quiere decir, salgamos rápido, ya es la 1, es la hora de la salida, ¿no? Hay que ver en qué momento se dice, ¿no? Para nosotros interpretar y saber a qué se refiere, ¿no? Porque aquí también tras eso así puede ser que se estén saludando. Eso No lo puedes sabemos en qué traducir con momento se diferente. encontraron. Se despiden o se están saludando, pero algo están queriendo decir, ¿no? Entonces, suelen acompañar al uso del lenguaje verbal para matizarlo y encauzarlo. No pongo más énfasis a veces, ¿no? Por de pronto digo, o sea, mi cara, mi mano y por último mi boca. No. Toda yo voy a manifestar el no, ¿no? Tanto es así que es posible transmitir no verbalmente un mensaje contrario a lo que se expresa mediante palabras. Nuestra expresión nos gana, ¿no? Pueden estar muy molestas, pero de repente por ahí te he dicho que te calles y me estás sonriendo. Porque tú sientes, o sea, te causa risa, te causa de repente, no alegría, pero de repente, ay, estás como llamando la atención de algo gracioso que hizo tu hijo y no termina de decirle, te dicho que pero estás así, ya. Tu expresión te dijo otra cosa, ¿ok? El uso del lenguaje no verbal es convertir la sonrisa en parte de nuestro repertorio regular. Yo no les digo que hagan, pues, no sé, muestren los dientes, ¿no? O sea, pero al menos de buenos días, hasta mañana, gracias, hasta luego, qué bueno, ¿no? Esta sonrisa que la tenemos es muy diferente con el buenos días, sí, buenas tardes, hasta luego. Si nosotros convertimos, ¿no?, la sonrisa, ¿no?, en parte del repertorio regular, ganamos cualquier cantidad. Mostrar expresividad, pero sin sobreactuar. No, pues tampoco no hagamos de nuestras expresiones de lenguaje no verbal en una actuación, ¿no? Recordemos que cuando uno actúa es otro tipo de lenguaje, el lenguaje del actor en cuanto a la parte corporal, expresión corporal, es más acentuado. Pero estos actores no van caminando por la calle y haciendo acentuando con su cuerpo cosas, ¿no? Ellos hablan y conversan, pero cuando están actuando es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando mostremos expresividad, no seamos tan expresivos, ¿no? Siempre tenemos que buscar algo equilibrado, ¿no? Esa sonrisa también, esa sonrisa que sea una sonrisa, ¿no? No una sonrisa que parezca otra cosa, de un coqueteo, sobre todo nosotras las mujeres, que parezca un coqueteo, que parezca de mandarnos hacia alguien, qué sé yo, ¿no? Entonces, tratemos de ser lo más cordial, lo más, comportarnos lo más natural posible, ¿no? Porque hasta eso se da cuenta uno, cuando la sonrisa es forzada, cuando por ahí hay expresiones que tú las miras, o sea, te dijeron A, pero te quieren decir ZJK, ¿no? Entonces, hay esto, ¿no? Utilizar gestos abiertos, porque si nosotros estamos así, expresamos otro tipo de cosas. Hay que utilizar gestos abiertos, sentarnos, ver bien, ¿no? Conversar, si quiero, utilizo mis manos, ¿no? Pero dando apertura, no, brazos cruzados, no. Entonces, todo esto tenemos que ir bien, ¿ok? Me pareció el temblor. Bien. Utilizar gestos que acompañen al discurso y faciliten la comprensión. Cuando buscamos
estos gestos tienen que ser adecuados, ¿no? Porque hay gestos que implican ya malcriadeces, y ustedes lo saben, hay un montón de gestos que ya es un improperio y eso nosotros debemos de evitarlo, cuidarlo, ¿no? Y que utilicemos gestos que implique que la otra persona me comprenda, ¿no? Yo no le voy a poner por gestos que me están hablando en chino, ¿no? ¿Cuántas veces a mí, menos a mí me ha pasado, y ese chiquita me está hablando en chino? ¿En qué me está hablando? Porque simple y llanamente no entiendo, ¿no? Por más que me habla cosas que no van relacionadas y tras eso con gestos que no tienen nada que ver. Entonces, a veces digo, si está hablando chino, no lo entiendo, ¿no? Evitar los tics gestuales que se hacen a veces por nerviosismo. Este es que de repente, hay personas así cuando hablan, se muerden o están, hay que evitar esos gestos, ¿no? Porque la otra persona lo puede malinterpretar. Entonces, cuando usamos este lenguaje verbal, tenemos que también tener cuidado. A las 7:37, a las 8. Karina, Perdón, Miss, es que aplastaron mi hija. Perdón. ya. Entonces, hay eso, ¿no? Hay eso, ¿no? Estos gestuales que tenemos que tener también muy en claro lo que vamos a decir. No puedo yo estar, ¿no? Y de pronto la otra persona voltea y cosa. No le estoy diciendo que es una loca y que hay que tener mucho cuidado con esto. Y ahora, ¿cuáles son las ventajas? Estas ventajas del lenguaje no verbal. Refuerza el mensaje. La comunicación mediante gestos o movimientos. Refuerza el mensaje que transmitimos con nuestras palabras en una presentación. De ahí, ¿se acuerdan las poesías? ¿Se acuerdan sus poesías cuando le enseñaron en primaria o de repente en secundaria? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Sí, mis algunas. Algunas, ¿no? Sí. Estas estaban acompañadas ¿de qué? De mímicas. De mímicas, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Porque nosotros decíamos, madre querida, madre adorada, le quiero. Entonces, eso es, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos también con nuestros niños, ¿no? Estaba la papa Renata sentada en un plato de lata, el cocinero la miró, ¿no? Y la papa se desmayó. Ay, estoy acompañando, ¿no? No estoy así. Estaba la papa Renata, no, yo tengo que ir, y el cocinero la miró, ¿no? Y todo, ¿no? Entonces, mi expresión corporal, mi expresión no verbal está acompañando a la canción, ¿no? Y eso definitivamente ayuda a transmitir el mensaje que nosotros queremos, ¿no? Sirve para que nuestro público comprenda exactamente lo que queremos decir, sin dar lugar a interpretaciones erróneas, ya que pongan toda su atención en nosotros. Si ustedes ven a dos personas, una con los brazos a los costados, hablando, y la otra al costado, hablando, lo mismo, pero miren, porque viene esa semana, trabajamos los animales, señores, padre, familia, y la otra está, señores, esa semana, ¿a quién miran? Miramos a la que gesticula, ¿no? A la que no interesa lo que está hablando, pero como la señorita está, y vamos a hablar, y esto, y las maripositas, y las flores, y que aquí mira, justamente a la persona que gesticula, que se mueve más, que manifiesta con su cuerpo todo lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, hay esto.
hay esto. No olvidemos, nosotras como profesoras de inicial somos 100% gestuales, de lenguaje no verbal, del lenguaje del cuerpo. Nosotras no podemos dejar eso de lado. No podemos dejar eso de lado. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y entramos a lo último, que es el lenguaje paraverbal. El lenguaje verbal lo vamos a utilizar con nuestros niños. El lenguaje no verbal lo vamos a utilizar con nuestros niños en conjunto, complementando mi lenguaje verbal. Pero también acá hay algo en el lenguaje no verbal. Tenemos la comunicación con nuestro niño chiquito, ¿no? Tiene 6, 7 meses, ya le estamos dando de comer. Hace así, nosotros decimos, uy, ¿le gustó? ¿Te gustó? Te está diciendo que le gustó la comida, ¿no? O de repente, ¿no? Un ruido, te asusté, no, hijito. Te está expresando ya algo también. Entonces nosotros también vamos a utilizar con ellos este lenguaje, ¿no? No verbal y este lenguaje corporal. ¿No? El hecho de acurrucarlos, el hecho de abrazarlos, significa yo te estoy protegiendo, ven acá. ¿Qué te pasó, mi bebé, mi eso? Yo le estoy protegiendo. Y debemos de emplear este lenguaje no verbal con ellos. ¿Bien? Entonces, venimos al lenguaje paraverbal. Este tipo de comunicación que complementan a las palabras es lo que se denomina como paralenguaje o lenguaje no verbal e implica aspectos como las pausas, los acentos, los silencios, las expresiones y el tono empleado en una conversación o discurso. Si yo tengo que hablar a un público, discúlpenme un ratito. Si yo tengo que hablar a un público que equivale a una buena cantidad, por más micrófono no voy a estar. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Yo soy la profesora. No, yo tengo que aumentar el volumen de voz. Yo estoy viendo que todo el mundo está así ya. Entonces, elevo mi voz y eso es mi lenguaje paraverbal. ¿No? Yo no voy a esperar que todo se esté durmiendo. No voy a decir, ¡ay, despierta! Tampoco no voy a hacer eso. ¿No? Pero si yo hago, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando leemos cuentos? ¿No? Había una vez una niñita que caminaba por el bosque y se enfermó. Entonces, yo voy metiendo este lenguaje paraverbal, ¿no? Estos silencios, estos acentos, ¿no? Y ¡pum! Se cayó. Entonces, que haga que esta conversación o este discurso se enriquezca. Por ejemplo, a través del tono, el volumen, el ritmo y la dicción, damos forma a nuestra voz para transmitir intención. No, pues hijita, ¿cómo vas a estar tú así? Estoy llamando ahí la atención. Pero de repente yo puedo decir, pero hija, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? También utilizo mi verbal para ver, mi no verbal y mi para ver, pero hija, con silencio. ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? Silencio, estás frita. No sé qué te dirá tu papá. Silencio. ¿Ok? Yo empleo. Y esto es el lenguaje paraverbal, ¿no? Yo tengo que acompañarme con esto para que mis mensajes sean mucho más efectivos. Mucho más efectivos. Entonces ya no hay esto que se puedan estar, sí, de repente obviamente hay gente que se pueda dormir, están cansadas, vienen de no sé, de un trabajo, ¿no? Muy exhausto, se juntó con otra cosa,
pero yo estoy acá como para subirme volumen, bajarlo, atenuar con sonidos para que llame de una forma u otra la atención, ¿no? No le voy a decir, oiga señor, usted de corbata, por favor, despierte. No voy a decir eso. Entonces, la única forma es esto, a través del volumen, de mi tono, ¿no? Del ritmo que yo le pongo. Hablemos rápido porque ya se me es el ritmo. Se me acaba la hora, entonces ya que... ¿no? Entonces, esto es, ¿ya? Esto es. ¿Ok? ¿Y cuáles son los elementos? Estos elementos son los gestos, los movimientos del cuerpo, la postura del mismo, las expresiones faciales que utilizan los hablantes, sean conscientes o inconscientes, ¿no? Yo tengo una amiga que todo lo habla con los ojos, ¿eh? Uy, no, sus ojos, todo lo dicen. Ya, tú miras a esa persona y tú dices, ay, Dios mío, con esos ojos ya me quiere decir algo, me quiere matar. Ay, no, ya, esta está tranquila. Ay, no, acá me viene con sus cosas esta chica. Ay, no, o sea, ya, con los ojos. Sus ojos, y más porque toda una vida, ya es mayor, toda la vida desde que ya le he conocido, utiliza pestañas postizas, mira, hace cuántos años, porque ahora otra vez se utilizan, y todos los ojos para arriba, los ojos para abajo, los ojos, las pestañas se le mueven así. Ella es Doña Pestañas. Entonces, por ejemplo, parecemos felices, tristes, molestos, determinados o contundentes. Mi facial. El juego de las cejas, ¿no? El juego del... ¿no? Entonces, la parte facial tiene mucho que ver en lo que respecta el lenguaje, sea verbal, no verbal, paraverbal. ¿Ok? Entonces, hemos visto estos tres tipos de lenguaje que de una u otra forma lo vamos a utilizar en estos niños pequeños, lo vamos a utilizar cuando nos comunicamos con nuestros queridos padres de familia, que a veces a ellos hay que, como le decimos, a veces explicarles con manzanitas, ¿no? Es decir, puntito a puntito, despacito, para que lo entiendan, para que lo comprendan, ¿no? Entonces, todo esto nos va a servir nosotras mismas como personas, como profesionales en nuestras casas, en nuestra familia, para tener por fin una comunicación asertiva, la que buscamos, ¿ok? Ay, te llamo, ahorita te llamo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, estos tipos de lenguaje, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicas? Si queda un minuto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Conciso? ¿Ok? Parece que calla todo, ¿verdad? Hola, Miss, buenos días. Buenos días, buenas noches. Bueno, donde estoy es buenos días, Miss. ¿Dónde Soy estás? Mariela Ozan. Estoy en Ella está en España. España. ¿Perdón? Eh, Ella está, es la luna que le dije que hay una luna que no está acá en el Perú. Se fue ¡Ah! de trabajo a España. Está viviendo en España. Oh, buenos días, buenos días, buenos días. Sí. sí, visita su clase muy interesante y muy entendible, ¿no? Lo que me gustó, eso también como el sobre del lenguaje verbal, no verbal, eso, que a veces lo empleamos con nuestros niños, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, eh, cuando mi hijita no me hacía la tarea, entonces yo como que le llamaba la atención, ¿no? Y ella me ponía una carita como que, ay, mamá, perdón, ya que lo hago. Y con esos gestos como que te da o sea, de lo frustrada que estás, te da una alegría, entonces terminas pues de repente en una risa, ¿no? Pero muy Claro. entendible mi cita y eso pues tenemos que practicar sobre Utilícelo. todo, utilizarlo con los niños Utilícelo. pequeños Con los y todo niños, eso.
padres, en su misma casa, tenemos que buscar siempre un lenguaje asertivo. Y tenemos aquí 3 tipos de lenguaje que lo podemos utilizar en cualquier momento. ¿Ok? Gracias, Mariela. Gracias, Muchas gracias a gracias. ustedes, Miss. Gracias. Sí, por el esfuerzo que haces, Mariela. Gracias. Sí, acá Muchas son gracias. ya van a ser las 3 de la mañana, bueno. Me imagino. Ya. Sí. Okidoki. Bien, entonces, ¿alguien más? Porque ya terminamos. ¿Nadie más? Entonces nos decimos. Hasta luego, Miss. Bye, bye. Nos Chao, vemos. Miss, nos vemos, bendiciones. Bendiciones. Chao, Miss. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Bendiciones. Cuídense mucho.